Lo que vamos a hacer en este vídeo es analizar cómo tenían que haber hecho el comentario de este texto. Por aquí tienen el texto y por aquí tienen los apuntes que solemos utilizar para realizar el comentario. En el primer párrafo tienen la introducción, en el que simplemente hay que cambiar algunos datos, y luego tienen todo el análisis de la expresión. Vamos a ver cómo lo tenían que haber hecho. Lo primero que tenían que haber hecho era leerse el texto un par de veces. Una vez se lo leyeran, verían que el texto habla sobre la guerra en Siria y sobre la pasividad de las Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas o de la comunidad internacional a la hora de intervenir adecuadamente en el conflicto. Lo primero que tenían que haber buscado era la tesis. Entonces, a mí me salían dos posibilidades. Una posibilidad me salía aquí debajo: más Siria, por favor, en el sentido de que el autor lo que pide es que haya una mayor intervención en Siria. Y otra posibilidad podría estar aquí, que era que en España todo se despacha con 2 tweets y 4 tópicos. Y se tira de repertorio para llenar la falta de pensamiento con palabras vacías, ¿no? Un poco que en España no se reflexiona sobre lo que realmente hay que hacer para intervenir de forma adecuada en Siria. Bueno, de esas dos posibilidades, a mí la que me parece más cómoda para optar es la última. ¿Por qué? Porque en la última ya podríamos tener la tesis a modo de conclusión. Entonces, esa va a ser la opción con la que trabajaré. Si pusieron la otra, no es que esté mal, pero sobre todo les va a dar una estructura más confusa. La voy a borrar. Yo voy a entender entonces que mi tesis está justo al final del texto y es simplemente que el autor reclama que hay que tener un papel más activo en la guerra en Siria para intentar ayudar a solucionar el conflicto. Bien, teniendo en cuenta eso, los argumentos que en mi opinión pudieron encontrar fueron los siguientes. Vamos a coger esto. Si empiezan el texto, dicen más de 500.000 muertos, 6,6 millones de desplazados, 4,8 millones de refugiados, atrocidades, muerte, devastación sin fin. Todo esto me parece que es un argumento de datos. ¿Vale? Vamos a ver un segundito la tesis para que ustedes se sitúen. La voy a poner por aquí. Yo pondría algo así como... La tesis yo creo que podría ser esta. La tesis que plantea el autor es que la comunidad internacional debe comprometerse de manera más efectiva en el conflicto armado que está teniendo lugar en Siria. Bien, una vez tenemos la tesis, para localizar los argumentos simplemente le preguntamos el por qué. Entonces, si ustedes más o menos recuerdan, es por qué la comunidad internacional debe comprometerse de manera más efectiva, pues en esto, en el conflicto de Siria. Respondiendo a esta pregunta, hallaremos los argumentos. Para localizar la tesis, yo lo que le hubiera planteado son dos preguntas. Una, de qué se queja el autor, y la segunda, qué quiere o de qué quiere convencernos. Si se hacen esas dos preguntas, tenemos que se queja de la intervención de la comunidad internacional en el conflicto sirio. Y la segunda, ¿qué quiere? Pues quiere que haya una mayor intervención internacional en dicho conflicto. Es la tesis que tienen por aquí debajo. Bien, entonces teniendo en cuenta todo eso, vamos a buscar los argumentos. Primer argumento, estaba aquí, decíamos que podía ser un argumento de datos. ¿Por qué es necesario intervenir? Porque es una tragedia que tiene millones de desplazados, cientos de miles de muertos, etc. Comenta además que en Siria se han cometido todos los crímenes de guerra imaginables y traspasado todas las líneas rojas. Esto sigue siendo un argumento de datos, en realidad es el mismo de arriba, lo está explicando. No tendrían por qué separarlos, podrían plantearlo como uno solo.
y que todo ello ocurre ante la pasividad de unos y la complicidad y aliento activo de destacados miembros de la comunidad internacional. Entonces, yo ya iría redactando un poco este argumento de datos. Lo haría del siguiente modo. Me vengo por aquí debajo, quito la pregunta para que esto quede bien, la tesis que plantea el autor, es que la comunidad internacional debe comprometerse de manera más efectiva en el conflicto armado que está teniendo lugar en Siria. Bien. Voy a coger ya el argumento de datos. Para fundamentar su tesis. El autor se vale en primer lugar de un argumento de datos situados en el primer y segundo párrafo, donde nos recuerda la tragedia o las cifras de la tragedia que está sucediendo en Siria. No nos haría falta mucha más explicación, no hace falta sacar los datos, los tenemos aquí situados. Entonces recuerden que siempre es tipo de argumento, lo tienen aquí, argumento de datos. ¿Dónde está? Pues situado en el primer y segundo párrafo, porque lo llevo hasta aquí, todo lo que tienen en amarillo. ¿Y para qué le sirve el argumento al autor? Pues para un poco ilustrar la tragedia que está sucediendo. Seguimos buscando argumentos. Vamos a cambiar de color. Y yo les diría que el segundo argumento que aparece a continuación, y es un argumento de causa. ¿Por qué es necesario intervenir? Porque la pasividad de la comunidad internacional está haciendo que este conflicto se alargue y que siga acumulando víctimas. Entonces ese argumento lo tienen situado todo esto por aquí. El Consejo de Seguridad de la ONU ha quedado expuesto en su inoperancia y las grandes potencias en su cinismo. Es decir, ninguno de los dos, ni el Consejo de Seguridad de la ONU, ni las grandes potencias están actuando adecuadamente. Tampoco la política exterior europea. Todo esto se puede ver como el mismo argumento. Un argumento de causa que plantea que es necesario intervenir de otra forma en el conflicto porque no están siendo efectivos. Lo mejor es redactarlo. Me voy para acá y voy a redactar el segundo argumento para que lo tenga. Aquí se los he redactado. Yo les pondría que en segundo lugar observamos un argumento de causa que responsabiliza a la comunidad internacional de no haber intervenido de forma adecuada en el conflicto, propiciando que éste se alargue y que las víctimas sigan multiplicándose. Dicho argumento lo hallamos en los párrafos, pues yo les diría que lo tenemos en el párrafo tercero, En el párrafo tercero es todo esto que vemos por aquí. Aquí nos va contando que no funciona la política exterior europea. Y si quieren también, aquí pueden ver un argumento de hecho, también en el tercer párrafo. Es un argumento de hecho que plantea que mientras buena parte del mundo vive en el privilegio de la democracia, hay otra parte del mundo que sufre asedios medievales apoyados con bombas de cloro y gasarín. Hay otra parte del mundo que sufre, en definitiva. También hallamos, lo podemos presentar aquí, ¿vale? También en ese párrafo hallamos un argumento de hecho que nos recuerda que mientras en el primer mundo se vive de forma privilegiada, en otros lugares se sufre enormemente.
la relación con la tesis, todo ello le sirve al autor para insistir en su idea de que es necesaria una mayor implicación por parte de esos países privilegiados, de esas naciones privilegiadas, pero no lo esté repitiendo. Se los voy a marcar aquí para que más o menos lo vean. El argumento de hecho lo podían haber visto también de causa, no hubiera pasado nada, ¿eh? Aquí lo tienen. El siguiente párrafo, este que tienen aquí, es un párrafo que para el comentario no le sirve mucho, simplemente tienen un montón de preguntas retóricas donde se plantea que las características de esa intervención son complicadas, pero que hay que reflexionar mucho, dialogar y ponderar bien lo que se va a hacer para acertar en las medidas. ¿Vale? Sin embargo, ya les digo que como argumento no nos vale para defender la tesis. Sí que nos vale. Luego el siguiente, que también es un argumento, yo les diría que de causa, pero ya esta vez relacionado con España. Aquí habla de la comunidad internacional y aquí ya se centra en España. Dice, pero pierdan cuidado que aquí en España tampoco se piensa demasiado en qué hacer en Siria, sino simplemente recurrimos a tópicos como que no a la guerra, respetemos a la legalidad internacional, es decir, muchas palabras y poca reflexión. Recuerden el caso incluso que un asesor de Aznar en su momento, hace ya años, le dijo que tenía que hacer más Soria y menos Siria, que es lo que vale para el título del texto. Todo esto que ven aquí es un argumento para decir que España tampoco es un país que reflexione demasiado sobre su intervención en el extranjero, en problemas como el de Siria. Pues lo contamos tal que así. Venimos para acá y vamos a darle redacción. Aquí lo tienen. Yo les diría que el cuarto argumento que identificamos se halla al principio del último párrafo. Ahí lo he localizado. Y con él el autor centra su crítica en España, denunciando que tampoco es un país que se haya preocupado demasiado por conflictos internacionales que no le afecten directamente. Por último, el último argumento que podrían rascar es uno de ejemplo. Este sí era un poquito más difícil de encontrar. Si no lo vieron tampoco pasaría nada. Pero bueno, ustedes pueden plantear en esta parte del texto que ven aquí, dice que se puede y se debe hacer las dos cosas. O sea, actuar en el extranjero, ocuparse de los problemas del exterior y también de los problemas de España. Y pone como ejemplo el pueblo de Soria, haciendo un juego con ese ejemplo que había puesto antes, ¿no? Con el argumento anterior. ¿Qué es lo que ocurrió? Que nos recuerda que en ese pueblo de Soria llevan años ayudando a desplazados de conflicto. Dice que en los Pinares de Lubia acogieron en 2002 a los milicianos palestinos y que en 1992 recogieron a refugiados bosnios. Esto lo podrían presentar como un argumento de ejemplo. Si no lo presentaron, tampoco era un argumento tan importante. Era sobre todo para darle sentido al título. Lo podríamos redactar tal que así, ¿no? En último lugar, hallamos uno de ejemplo en el último párrafo. Aquí lo tienen ya redactado, sería en último lugar, hallamos uno de ejemplo, un argumento de ejemplo en el último párrafo. El autor recuerda que en Soria se acogieron en 1992 y en 2002 a víctimas de conflictos armados, de conflictos bélicos. ¿Vale? ¿Para qué usa este argumento? Lo explico aquí. De ese modo destaca en los habitantes de esa región una humanidad que es justo la que le está exigiendo a la comunidad internacional. Es decir, utiliza este argumento para decir que incluso en Soria, que es una zona
apartada, pequeña, los habitantes fueron capaces de acoger a víctimas de conflictos. ¿Por qué? Por humanidad, por ayudar, que es lo que tiene que hacer la comunidad internacional. Ya con eso tendrían argumentos de sobra. Yo he señalado, me parece que son 5 argumentos, son un montón. Igual con que vieran los principales, los de datos al principio y los de causa, ya tendrían la suficiente nota en el comentario, ¿no? De hecho, este de causa que tienen aquí de España lo podían haber incluido aquí arriba. Y el de Soria, el de ejemplo, se lo podrían haber saltado perfectamente, que tampoco pasaría nada. Ahora que más o menos tenemos una idea general del texto, vamos a hacer la parte que nos faltaba. Nos faltaba hacer el resumen. Entonces, el resumen, la noticia está clara. La noticia es que en Siria, que el conflicto en Siria continúa y que sigue dejando miles de víctimas sin que la comunidad internacional sea capaz de actuar de la forma más adecuada. Y la tesis, la segunda idea principal sería la tesis, que es que simplemente que dicha comunidad internacional tiene que intervenir más en el conflicto y de mejor forma. Vamos a redactarlo. Un buen resumen podría ser este. En el conflicto en Siria se siguen acumulando las víctimas mientras que a la comunidad internacional le está resultando imposible atajarlo por culpa de su inoperancia. Es necesario que ésta se implique de forma más activa y efectiva en la solución de este tipo de tragedias. Tendrían por aquí la noticia y tendrían por aquí la tesis. Ya tenemos el resumen. En la introducción, pues lo de siempre, cambiar el título. Siria, desde Soria. Y lo otro que tendrían que cambiar por aquí es el autor. No es nuestra querida Rosa Montero, sino José Torreblanca. José y Torreblanca. Está publicado en El País, no hace falta que pongan fecha, si la quieren ponerla aquí. Publicado en el periódico El País el día 19 de septiembre del 2018, me parece que es. Si no, ya simplemente se trata de un texto expositivo argumentativo y de aquí no tienen que cambiar nada más. Ponen el resumen, le faltaría la tesis, el tema del texto. El tema del texto es la crisis en Siria. La tesis que plantea el autor es la que ya dijimos. Si el tema lo quieren concretar un poco más, podrían poner que también que el tema del texto es la intervención internacional en la crisis en Siria. Tampoco estaría mal. Pues ya tenemos resumen, tenemos el tema y la tesis, tenemos los argumentos y nos faltaría la estructura. En cuanto a la estructura, yo más o menos la veo así. Veo, como siempre, una opción cómoda es lo de introducción. Una introducción que ocupa las dos primeras líneas donde se presenta el tema, las dos primeras líneas, los dos primeros párrafos, perdón. Luego tenemos el cuerpo argumentativo, que el desarrollo, que lo tenemos en el párrafo pues tercero, cuarto y la mayor parte del quinto, y por último la conclusión, que la tenemos en las últimas líneas, ¿no? Con que lo explicaran de ese modo estaría bien. En cuanto a la estructura del texto, a la hora de decir si es de encuadre, inductiva o deductiva, lo más cómodo inductiva, ¿no? Tienen por ahí la tesis clarita, espero que la hayan visto clara, y antes de eso el cuerpo argumentativo. Lo podríamos poner así. Aquí lo tienen, la estructura. Podemos dividir este texto en 3 partes. Hay una introducción donde se presenta el tema que ocupa los 2 primeros párrafos, estos 2 párrafos.
Luego, del tercer al quinto, se desarrolla el cuerpo argumentativo. Pues ocupa casi el resto del texto, donde solo en las últimas líneas, dice luego del tercer al quinto párrafo, se desarrolla el cuerpo argumentativo y por último se presenta la tesis a modo de conclusión en las últimas líneas. Bueno, estas 3-4 líneas, no hace falta que concreten más, no es necesario. Muestra, por lo tanto, una estructura inductiva, pues se han expuesto los argumentos antes de concretar la opinión del autor. Para no repetir tesis, pues aquí opinión del autor. Y con esto ya tendrían hecho el análisis del contenido.